días de nuevo a todos. Gracias por venir. Vamos a poner este tiempo una vez más en manos del Señor de la enseñanza. Dios y Padre, Dios Altísimo, en tus manos entregamos esta enseñanza. Señor, te pido que nos llenes de tu presencia, de tu sabiduría, que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento a tu palabra. Señor, quiébranos, rompe todas las cadenas que hay en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aproximadamente en el año 30 después de Cristo, había un joven rabino en la zona de Galilea que dijo las siguientes palabras: Anasayim verim einam sekuim larofe elá lajorim lobati likero latzadikim elá latjoteim lat karajá. Gracias por mi bebé. Lo que viene a ser traducido de la siguiente manera: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Estas palabras fueron dichas después de que el llamamiento que hizo el joven rabino a un tal llamado Leví, también conocido como Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y después de que le habló, este joven rabino le siguió. Se sintió tan agradecido que celebró un banquete en su casa, siendo él, el joven rabino, el invitado principal. También estaban otros amigos de Leví, además, que eran publicanos y pecadores. Viendo lo cual, los escribas y fariseos les criticaron. Ellos eran los religiosos de la época. De esta forma asombrosa, el joven rabino tocó el corazón de Leví, el cual lo dejó todo y le siguió. Gracias. Por cierto, el joven rabino, como lo sabéis, es Jesús de Nazaret. En estas semanas de atrás, en este verano, hemos estado haciendo una serie de distintas enseñanzas acerca de cómo ser un buen discípulo de Cristo. Comenzamos explicando qué era ser un discípulo, luego qué era el Evangelio, cómo transforma el Evangelio nuestras vidas, qué es la Biblia y cómo se estudia, cómo tratar con el pecado y con los viejos pecados, quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace, y también cómo vivir una vida en comunidad. Hoy, para cerrar este ciclo, que han sido de 7 semanas, que el tema principal era cómo ser un buen discípulo de Cristo, lo cerramos con cómo ser o cuál es la misión como discípulos. Las enseñanzas nos han enseñado cómo serlo y qué es lo que está por venir y qué es lo que debemos hacer. No es lo último, sino es una preparación para afrontar lo que nos espera en nuestras vidas cristianas. El pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Lo mismo que fue de asombroso el llamamiento de Mateo por parte de Jesús, que le dijo: sígueme, el cual lo dejó todo y le siguió, es así de asombroso, igual de asombroso, cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. Cabe recordar que Mateo era un judío y escribió el Evangelio para judíos, mostrando que Jesús era y es el unigénito de Dios, que era el rey de los judíos que ellos estaban esperando. Y también Mateo lo presenta como el nuevo Moisés. El Evangelio, si lo habéis leído, está lleno de referencias al Antiguo Testamento, las cuales están demostrando que se cumplieron en Jesús, el tal Mesías esperado. Juega Mateo en una estructura maravillosa, haciendo 5 bloques diferentes, enmarcados por una introducción y una conclusión, haciendo multitud de referencias al Antiguo Testamento.
Es como si tuviéramos delante de nosotros un precioso cuadro. También Mateo juega, o más bien hace un paralelismo entre Moisés y Jesús. Por un lado, muestra que Moisés salió de Egipto, cruzó las aguas del Mar Rojo, estuvo durante 40 años en el desierto y recibió la ley en un monte. El paralelismo lo hace con Jesús, que también salió de Egipto, cruzó las aguas del bautismo, estuvo 40 días en el desierto y explicó la ley subido a un monte. Con esto, Mateo quiere mostrarnos que Jesús fue mayor que Moisés. Quien Jesús es el que rescata a su pueblo de la esclavitud del pecado. Las bienaventuranzas son las nuevas enseñanzas que muestran el reino de Dios. Y con la muerte de Jesús se inicia un nuevo pacto, dejando atrás el viejo pacto. Después de que Mateo, en el primer capítulo, empieza con la genealogía de Jesús, mostrando que es el descendiente del rey David, y sigue hacia arriba también como descendiente de Abraham. Relata el Sermón del Monte. Hace y muestra Jesús milagros que nadie antes lo había hecho. Sana a las personas, enseña por medio de parábolas y hace una muestra de su deidad. Lo que conlleva que muchos creyeron en él, otros tenían dudas y otros lo rechazaron. Este último grupo fue tal su descarte de Jesús como Mesías que lo llevaron a la cruz. Con esta idea general del Evangelio de Mateo, llegamos al pasaje que vamos a tratar hoy en esta última semana. Jesús, de exponer el reino de Dios en el conocido Sermón del Monte, realiza varios milagros para mostrar su deidad, que el reino de Dios está en ese momento ya en la tierra, no se le espera, está. Y ha ido además preparando a sus discípulos, a sus seguidores como discípulos. Así que si me acompañáis esta mañana a Mateo, es la hora del Evangelio. Mateo capítulo 9, de los versículos 35 al 38. Y dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. En esta primera parte del pasaje que vamos a estar tratando esta mañana, se nos muestra que Jesús no era una persona que estuviera solo en una zona, sino que dice que recorría todas las aldeas y ciudades de la zona, con lo cual no estaba quieto, estaba proclamando el Evangelio por toda el área de Israel. El discípulo, seguidor de Cristo, debe hacer lo mismo. Allí donde está o donde va, debe proclamar el Evangelio. Podemos suponer que Mateo está resumiendo en esta breve parte, recorría todas las ciudades y aldeas, su movimiento por la zona de Galilea. Pues bien, según el historiador Flavio Josefo, que era un historiador de la época,
En la zona de Galilea, en los tiempos de Jesús, había aproximadamente 204 ciudades y aldeas, cada una con un promedio de unas 15.000 personas. Suponiendo que sean ciertas estas cifras y que Flavio Josefo no las exagera, o las exageraba un poquito, nos da una idea de que había una gran población en esa zona. Y nos hace comprender que el resumen de Mateo en este tiempo no se pudo provocar ni en unos días ni en unas semanas, sino que duró uno o un par de años. Si habéis visto los mapas de Israel y las zonas, o habéis podido visitarlo, os habéis dado cuenta que las distancias no son cortas, y más en aquella época, con lo cual su recorrido tardaba un tiempo. Durante este tiempo, Jesús está entrenando a sus seguidores, mostrándoles cómo deben de actuar en el futuro. Tenemos que prestar atención en la Biblia, en el orden de las palabras, cómo nos los están mostrando, pues son importantes, porque muestra el orden de cómo debemos proceder. Aquí vemos en la primera parte que enseñaba y predicaba el Evangelio, como hemos sido nosotros enseñados según la Biblia. Luego se añadan todas enfermedades y dolencias. Nosotros debemos pedirle a Dios que también nos ayude a orar por otras personas que lo están pasando mal y tienen dificultades. Pero esto nos muestra que es más importante enseñar y predicar el Evangelio por encima de las otras cosas a todas las personas para que lo escuchen y, si Dios quiere, toque sus corazones, lo acepten. Pues el ser humano está corrompido. De su corazón nacen los malos pensamientos y estos corren a cumplirlos. Jesús, en Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, muestra qué es lo que hay dentro del corazón del hombre. Y dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad de personas que ni conocen ni quieren conocer a Cristo? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es lícito orar por ellas. No estoy diciendo lo contrario. Porque aunque no sean creyentes, hay que orar por ellas. Porque la Biblia nos enseña que debemos priorizar la oración, la salvación de las personas y luego la sanación, como estamos viendo en el versículo. Y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, que sea para la gloria de Dios. Visitar enfermos, cuidar de los necesitados, acompañar a los que son vulnerables. Esto está hablando a través de nosotros de una forma bíblica. Muchas veces más vale nuestro ejemplo que nuestras propias palabras. En Cristo lo vemos así y está actuando de las dos maneras, con los hechos y con las palabras. Y es un trabajo primordial en el cual muchos estamos llamados a hacerlo. Os voy a poner una anécdota. Yo no soy un gran profesional de la medicina, ni estudié para ello, y muchas cosas se me escapan. Y hubo una ocasión en la que había una persona muy querida para mí, en la que lo estaba pasando realmente mal. Conocía su historia
conocía por lo que estaba pasando, pero no sabía qué hacer. Ese día se sentó al lado de una ventana y empezó a llorar, desconsolado. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Lo único que se me ocurrió fue sentarme al lado de esta persona y estar. Porque no sabía decir nada. No sabía cómo consolarlo. Sorpresa para mí, que al cabo de un poco de tiempo empezó a abrir su corazón y a descargar más de lo que tenía dentro. A fin de cuentas, pasado el tiempo, me he dado cuenta que fue más una ayuda, prestarle mis oídos, que mis palabras. En la siguiente parte vemos que Jesús menciona que había multitud de personas que le estaban siguiendo. Si cogemos los datos que nos ofrece el historiador Flavio Josefo, nos podemos hacer una idea de la cantidad de decenas de miles de personas que le estaban siguiendo. Es una gran multitud. Y de las cuales Jesús tenía compasión. Y esta palabra compasión en el griego es plasmizomai, es un sentimiento tan profundo que nace desde las entrañas, sintiendo lástima, compasión o misericordia. Me gusta cómo expresa David F. Burr, que es uno de los predicadores que tenemos hoy en día, es inglés, y está aquí en España. De vez en cuando, creo que todos los veranos por agosto, aquí en la granja, durante una semana hace como un retiro. Y la verdad que merece la pena verlo. Cito: muchas veces nos pasa que cuando iniciamos un ministerio determinado, miramos a la gente con buenos ojos, pero al comprobar la indiferencia de algunos, la ingratitud de muchos y la murmuración de otros, empezamos a cansarnos de ellos. Muchos médicos y muchas enfermeras, por ejemplo, empiezan su carrera con espíritu de vocación y abnegación, pero acaban endureciéndose ante el sufrimiento ajeno. Se vuelven incapaces con los enfermos y cumplen sus tareas de una manera mecánica. Muchos pastores, con el paso del tiempo, se entregan a una árida rutina de visitación y predicación, en vez de mantener fresca la visión y la vocación del principio. Las constantes demandas de la gente los agotan, los decepcionan y los desilusionan. Descubren que las mismas personas que tendrían que ser el objeto de su solicitud pastoral les produce hastío. Se vuelven insensibles a las necesidades de los demás. Fin de la cita. Sin embargo, vemos que Jesús nunca permitió que el sentimiento de compasión le hiciera sentimental o le produjera hastío hacia las personas, lo que podría llevarle a transgredir con el pecado. Lo que hizo fue mostrar una armonía entre la santidad y la misericordia, aun sabiendo que la maldad que habitaba y que habita en los corazones del ser humano es de todas las personas que le seguían, que podían llegarle a traicionar. Hemos escuchado en más de una ocasión que Jesús pone como ejemplo a las ovejas, y lo hemos explicado. Nos compara al ser humano con las ovejas. Las ovejas tienden a ser testarudas y salirse del camino, y necesita del pastor para volverlas a enderezar y agrupar. Y en este caso no es diferente. Jesús mira las multitudes que tiene delante de él y sufre por ellas. No quiere que se pierdan ni terminen sus vidas en el infierno. Quiere que todos seamos salvos, pero tampoco puede obligar a nadie a que crea en él. Nos da esa libertad cuando somos confrontados con el Evangelio. ¿Crees en el Señor Jesús o no crees a Jesús como tu Señor?
Esta es la clase de ejemplo que debemos de seguir como seguidores de Cristo. Todos tenemos el Espíritu Santo y tenemos que ministrar en su nombre. Una compasión profundamente sentida en las entrañas, pero que no transige con el pecado y que por otro lado nunca se vuelve fría y profesional. Y la última parte de este texto Jesús pronuncia las siguientes palabras: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe a sus obreros. En esta parte, Jesús lo que está haciendo es trasladar su sentimiento por las personas para que sus seguidores cojan el testigo y continúen la obra que él ha empezado. Porque igual que las ovejas necesitan un pastor que las vaya reconduciendo, nosotros necesitamos a Jesús como nuestro pastor que nos vaya reconduciendo por sus caminos. Porque el Evangelio nos enseña y nos confronta con quiénes somos, a quién hemos desobedecido y cuál será el final de nuestros días. No en este mundo, sino el que está por venir. Por lo que podemos observar, esta necesidad es la misma que tenemos en nuestros días. Jesús está sugiriendo que hay mucha gente que no solamente necesita del Evangelio, sino que está deseosa de encontrar una solución para sus problemas, para el vacío que encuentran dentro de ellas. Y lo dice así: no hay quien las coseche. La mies, si nos compara con la mies es mucha. Las personas que hay en este planeta son muchas. Y esta similitud que hace Jesús con la mies no es nueva. Juan también lo comenta en el capítulo 4, versículo 4 y 5. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús enfatiza, cambia ya de ovejas a la mies, y lo enfatiza de una manera sencilla. La mies no acaba de ser sembrada, ni tampoco acaba de ser cosechada. Está en el punto exacto para ser recolectada. Si no se recolecta, se echa a perder. Si hacéis un poquito de memoria, que tampoco ha pasado tanto tiempo, desde el 2020, el año de la pandemia, hasta el día de hoy, vemos que esta necesidad ha crecido en las personas. Hay más personas con problemas personales, familiares, laborales. El consumo de ansiolíticos se ha disparado. Problemas y trastornos mentales, sentimiento de vacío, de soledad. Esto solo lo puede solventar aquel que nos ha creado. Como creyentes convertidos, no debemos pasar por alto estas señales que se nos están mostrando, estas circunstancias. Debemos mirarlos como Cristo los está mirando, como Cristo miró a todas estas multitudes, con un profundo sentimiento de compasión y de misericordia, sin apartar la vista de ellos. Como decía antes, muchos no somos profesionales de la medicina, quizás de las finanzas, de cualquier otra área en la que personas que conocemos necesitan ayuda. Pero lo que sí que podemos hacer es escucharlas, orar con ellas, orar por ellas y orar pidiéndole a Dios que nos ponga aquellas personas idóneas para ayudarlas. Porque orando juntos unos por otros es como Dios nos puede ayudar mejor. Y como estamos viendo, la tarea de la evangelización es una tarea apremiante.
Pues las personas no pueden estar esperando eternamente para conocer las buenas nuevas. El trabajo es mucho y los obreros poco. Y el tiempo se nos agota. Las pautas que Cristo nos está enseñando son la urgencia que exige que nos pongamos a orar en primer lugar y en segundo, dejar que Él nos dirija. Porque nuestra tendencia es primero hacer los planes y luego entregárselos al Señor. En el Evangelio de Mateo, esto lo da la vuelta. Jesús está enseñando que es al revés. Primero debemos orar y luego debemos de hacer la planificación para la evangelización. O por decirlo de otra manera, la cosecha pertenece al Señor. Son sus territorios, son su mies. Y el Señor es el quien dice quién es idóneo para ser. Un ejemplo, si alguien se ha criado en el campo o en los pueblos y le ha tocado alguna vez hacer recolección, se te dan unas herramientas. Pero si no se te instruye cómo debes de manejar esas herramientas, por un lado, te la puedes cargar, las puedes romper. Por otro, te puedes cargar lo que estás recolectando. Incluso te puedes hacer daño. Con esto, quiero decir que para poder ir a evangelizar, primero tenemos que conocer el Evangelio. Debemos formarnos en la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, ¿cómo crees que saldrá lo que quiera que vayas a hacer? Lo más seguro que salga fatal. Desde el grupo de liderazgo llevamos tiempo insistiendo en que debemos de leer y estudiar la palabra de Dios, orar y pedirle a Dios que nos llene de su conocimiento, de su sabiduría, de su entendimiento y que nos toque, siga tocando a nuestros corazones. Porque el fin es este, ser buenos discípulos para la mies del Señor. El jueves estuvimos en el grupo de reunión y se habló en parte de compartir el Evangelio. Muchos sabéis que he estado recientemente de viaje en Israel. Fui con mi hermano pequeño y con un amigo. Y uno de los días iba andando por las calles de Jerusalén y le dije al Señor que, Señor, estoy aquí, si quieres que hable de ti a alguien, ponlo en mi camino. Y quedó ahí la cosa. Pasó bastante tiempo y ya al final del día estábamos cansados de ver varias cosas y entramos dentro del muro de los lamentos y en la parte de atrás hay unos bancos. Y yo me senté con mi amigo y mi hermano me pregunta que por qué están los judíos haciendo el baile. Algunos parece que están haciendo una clase de CrossFit. Le dije, no tengo idea. Y vamos a ver, si quieres, pregunta a alguien por aquí. Claro, esto añadir que el idioma para poder comunicarnos es el inglés y no somos muy doctos en este idioma. Con lo cual, mi hermano se decidió, enganchó a alguien que pasaba por ahí y dice, ¿puedo hacerle unas preguntas? Y tal. Y bueno, yo estaba sentado, ellos dos estaban aquí y empezó a hablar con él. Yo intentaba entender, pero entre el bullicio de la gente y que el hombre este, que era judío, no como digo yo, con los tirabuzones aquí, nanos, pero si no judío, hablaba bajito y en inglés. Y muchas cosas no entendía. Y hubo un momento de la conversación que mi hermano dice, échame una mano. Y me engancho en la conversación y me di cuenta que mi hermano le estaba intentando explicar el Evangelio. Pero claro, aquí entramos en un terreno complicado. Por un lado,
tenemos a un judío que conoce muy bien la Torá. No puedes presentar el Evangelio del Nuevo Testamento a un judío, no, porque te lo va a decir fuera. Tienes que presentar el Evangelio con el Antiguo Testamento. Con lo cual, lo único que estábamos haciendo era hacer referencias de Cristo en el Antiguo Testamento. Malaquías, Jeremías e Isaías. Y él empeñaba una y otra vez, porque Moisés dijo no sé qué, no sé cuántos, porque Moisés tal. Pero hubo un momento en que ya cada vez entendía menos. Le hice un par de preguntas. Dije, es verdad, Moisés dijo que vendría un Mesías, que vendría antes de la destrucción del segundo templo. Y estoy reclamando por el tercer templo. ¿Quién fue este Mesías? También Isaías dice que vendría como cordero que iría al matadero, que no levantaría su voz. ¿Quién fue este hombre? Claro, él ya se llevó las manos a la cabeza. No, porque claro, si vienen aquí los budistas y dicen que tal, y viene otra religión que dice que cuál, no. Lo rechazó de facto. Bueno, cuando terminamos y nos despedimos y tal, porque fue un tiempo largo, yo iba hablando con mi hermano y él dice, es que es complicado, digo, no te frustres. Nuestra misión era dejar la semilla, hacer las preguntas y orar por esta persona, para que Dios toque en su mente y lo pueda buscar en la ley que tiene. Porque el problema que pueden tener ellos es que tienen la ley, pero tienen los escritos de la ley. Y para analizar un poco más el rizo, este año me enteré que tienen escritos de los escritos de la ley. Con lo cual tengo la ley, una barrera y otra barrera. Y me acordé de mis raíces católicas. Tenemos la Biblia, pero tenemos la barrera del catecismo y la barrera de la tradición. Y eso, el único que puede destruir esas barreras es Cristo por medio de su palabra. Para ir terminando, nuestra misión como discípulos de Cristo es promulgar las buenas noticias. Tener o pedirle a Dios que nos dé la misma sensibilidad que Él tuvo con las personas cuando Él estuvo predicando el Evangelio. Sabemos que la mies es mucha, los obreros pocos y el tiempo apremia. Pero debemos orar para estar siempre bajo la acción de la mano de Dios. Y también he intentado hacer un paralelismo, como Mateo hizo con Moisés y con Jesús, con estas 8 semanas. Aquí debo decir que lo he tenido que meter a calzador porque no entraban muy bien por sí solo. Con lo cual, nosotros hemos salido de nuestro propio Egipto, de nuestras propias ciudades, de nuestra propia zona de confort. Hemos cruzado también las aguas del bautismo. Para suerte y para desgracia para todos nosotros no ha sido ni 40 semanas ni 40 días, las hemos dejado en 8 semanas. Y lo mismo que Moisés recibió la ley en un monte, Cristo enseñó la venida del reino y la vida del reino en un monte. Nosotros hemos aprendido que nuestra ley es la Biblia. Y para terminar, me gustaría terminar con las palabras de este joven rabino que con el que inicié la enseñanza de esta mañana. No os voy a torturar con mi hebreo, lo voy a decir directamente en castellano. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y aquí viene la promesa. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios Altísimo, te damos gracias por enseñarnos una vez más cómo es tu forma de ser, cómo nos tienes tanto aprecio, tanto amor y sientes tanta misericordia con nosotros. Señor, en esta mañana te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, nos sigas cambiando y pongas en nosotros ese deseo de compartir tu palabra, tus buenas nuevas, tu evangelio, Señor. También te pedimos que nos sigas formando para que aquellas personas que tú pongas en nuestros caminos, allá donde quiera que vayamos, podamos hablar de ti, podamos hablar de que tú eres el Rey, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.